Mis amados, Dios me les bendiga en esta preciosa hora. Gracias doy al Señor Jesucristo que una vez más podemos compartir este tiempo y estudiar juntos la palabra de Dios. Doy una bienvenida a cada hermano, a cada amigo que está en sintonía. Y a mis hermanos de la senda antigua les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y deseo que la bendición y la paz del Rey repose en cada uno de ustedes y los suyos. Gracias a Dios por un día más que nos ha regalado el Señor y porque nos concede la libertad y la bendición de poder nosotros compartir su santa palabra. En esta hora vamos a estar, aleluya, entrando en la enseñanza de la palabra de Dios y voy a tomar un verso en Romanos capítulo 6, el verso 4, y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdón. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga a través de su santa palabra. Vamos a orar y adoremos al Señor. Padre, gracias te damos en el nombre glorioso de Jesús por darnos la oportunidad una vez más, oh Dios, de poder compartir las buenas nuevas de salvación, tu santa palabra. Permite que tu palabra esté corriendo libremente y siendo glorificada en todo para lo que tú la envías. Quebranta los corazones, bendice las almas, salva a los perdidos, convierte a los pecadores, reconcilia las vidas contigo, levanta la vida espiritual de tu pueblo y ayuda a las gentes. Obra milagros y maravillas, señales y prodigios, de tal manera que el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Toma el control del tiempo, toma el control de la red, para que, Señor, la señal llegue con toda libertad y cada vida pueda ser edificada a través del estudio de la palabra de Dios. Pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Cortamos todo peligro y acción del diablo. Cualquier indisposición del enemigo la destruimos y declaramos libre los aires y libre el ambiente para poder compartir tu santa palabra. En el nombre glorioso de Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Amados míos, aleluya. He leído este verso de Romanos 6:4 para que nosotros consideremos, gloria al Señor, sobre la última parte que directamente nos dice el verso, que nos enseña y dice: así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí el verso nos está hablando del bautismo en aguas que Dios nos manda a cada creyente, gloria al Señor, y nos dice que así, ¿verdad?, nosotros somos sepultados de una forma figurativa juntamente con Cristo en su muerte. Dice para que nosotros, cuando salimos de las aguas, entonces dice, vivamos una vida nueva, gloria al Señor, así como Cristo resucitó de los muertos. Por eso aquí tomamos esa parte para nosotros considerar un poquitico, aleluya, y mirar sobre las 5 cualidades de un creyente. Las 5 cualidades. Es importante que siempre nosotros recalquemos, recordemos, el Evangelio no es una religión, el Evangelio no es un rito, no es un credo más. El Evangelio es la vida, es la salvación, es la eternidad, es la preparación del hombre para que vaya de este mundo al eterno, a vivir con Dios por siempre. Por eso es que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, el Evangelio. Cristo es el Evangelio, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso es importante entender por qué y para qué somos cristianos. Por eso es que Dios nos aclara todos los días y nos manda a estudiar la Biblia, a escudriñarla. Porque como mucha gente, y la mayoría, toman el Evangelio es como una religión más, como un credo más en el cual buscan ciertos beneficios y se buscan ciertos favores
de lo que se hace debajo del sol. Pero el Evangelio no es para eso. El Evangelio es para llevarnos a la presencia de Dios. Es para prepararnos, para irnos con Cristo en el rapto de la iglesia, si es el momento, o para morir dignamente con Cristo en el corazón y partir a su presencia. Eso es el Evangelio. Por eso es que Dios exige santidad, integridad, fidelidad, obediencia, consagración, que es lo que la gente no entiende. Y las cosas materiales, lo que se hace debajo del sol, eso Dios nos regala, dice la Biblia, por añadidura, porque son los beneficios que Dios siempre le ha dado, siempre le ha dado a la humanidad desde que Dios creó el cielo y la tierra. Esos beneficios han estado siempre: el poder trabajar, el poder entrar, salir, el tener el alimento, el tener el vestido, el tener la bebida, el tener el techo. Todos esos beneficios siempre han estado, y el hombre se priva muchas veces de ellos por su error, por su pecado, por su distanciamiento de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo le roba eso. Pero esos son beneficios que Dios le da al mundo entero. La salvación, la vida eterna, se la brinda Dios al que acepta a su Hijo Jesucristo y se lava en su sangre y camina en las huellas de Jesús. Sigue el ejemplo de Jesús. ¿Ve? Eso es. Por eso es que vamos a aprender sobre las 5 cualidades de un creyente, de un verdadero cristiano, para que nosotros entendamos y nos dejemos bendecir por el Señor. Por eso leí aquí en el verso 4 de Romanos 6, donde la Biblia dice, terminando, dice así: Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. ¿Sí? Así también nosotros andemos en vida nueva. Que así como Él resucitó entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, entonces nosotros, una vez que somos bautizados, somos creyentes, bautizamos, simboliza eso el bautismo: sepultura del viejo hombre, y al sacarlo de las aguas, entonces el nacimiento del nuevo hombre para vivir una vida nueva. Por eso es que bajamos a las aguas bautismales, y es donde tenemos que tener esa vida nueva, y es lo que vamos a aprender sobre esas cualidades. Aleluya, rapidito, en el nombre del Señor Jesucristo. Primero, en Apocalipsis capítulo 2, el verso 10, encontramos nosotros la primera cualidad, aleluya, de un creyente verdadero. Apocalipsis 2:10, dice la Biblia así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Observa, mira un cristiano cómo tiene que ser: un verdadero creyente, seguidor de Jesucristo, nacido de nuevo. Dice: sé fiel hasta la muerte. Hay que vivir en fidelidad a Dios. Hay que andar en el Señor, en esa fidelidad hasta el final. No un tiempo, no solamente por cierta temporada, no en ciertas ocasiones, no, ser fiel todos los días, cada día que vivimos, cada día que empezamos, empezarlo en la fidelidad de Dios, vivirlo en la fidelidad de Dios y terminarlo en la fidelidad de Dios. La fidelidad es algo que Dios exige. En el Salmo 101 dice el Señor: mis ojos pondré sobre los fieles en la tierra. Mis ojos pondré sobre los fieles en la tierra. Fidelidad. Hay mucha gente que se ha convertido al Evangelio. Dios le ha dado la oportunidad de salvación, pero han dejado de caminar con Dios, han dejado de ser fieles. Cuando empezaron la vida cristiana eran muy cuidadosos, fieles en todo, como dice Tito capítulo 2 verso 10, mostrándose fieles en todo, no defraudando en nada, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Sí? Mire,
mostrándose fieles en todo. La fidelidad es en todo, porque Dios es fiel. Dios es tan fiel que dice la Biblia que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel para siempre. Él es fiel y por eso espera de nosotros fidelidad. Por eso en el Salmo 101 dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. ¿Quiere, hermano, y quiere, amigo, que la mirada de Dios esté sobre usted con agrado? Camine en fidelidad con Dios. Camine en fidelidad con Dios. Mis ojos pondré sobre los fieles en la tierra para que estén conmigo. El que ande en integridad, dice el Señor, ese me servirá. Y por eso es que el Evangelio es para vivir eternamente con Dios. Y para poder entrar en esa vida eterna, salvos, librarnos de la condenación del lago de fuego y poder pertenecer al mundo nuevo de Dios y tener derecho a la gran Jerusalén. Aleluya. Tenemos que entrar con fidelidad. Por eso Dios espera que seamos fieles. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, o sea, hasta el último momento. Hasta el último momento. Porque por eso muchas gentes han andado con el Señor. Tristemente, a última hora, se han apartado, se han alejado, se han descuidado en su vida espiritual y han muerto en su descuido. Y todo el tiempo que caminaron con el Señor se perdió. ¿Por qué? Porque la fidelidad es hasta la muerte. Por eso hay que vivir un día a la vez. Hoy terminar el día con fidelidad. Si mañana Dios nos permite despertar, empecemos el día con fidelidad a Dios. Vivámoslo con fidelidad y terminémoslo con fidelidad. Cada día, un día a la vez. Jesucristo nos enseñó y dice el Maestro: no se afane por el día de mañana. No se afane. No se preocupe de eso. Basta cada día su propio mal. Al decirnos eso nos habla de preocúpese de vivir el hoy, de andar bien hoy con Él, de estar listo, porque no sabemos si vemos el mañana. No sabemos si hoy nos toque partir a la eternidad o Cristo venga. Y si nosotros, por estar pensando en el mañana, no estamos fieles a Dios, nos perdemos. La salvación, así como nos la brinda el Señor con aceptar a Jesús y creer en Él, aleluya, y recibir por la fe el perdón de los pecados, así como se recibe, si se descuida, se pierde. Por eso se retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Una cualidad de un creyente verdadero es la fidelidad. La fidelidad. Entienda eso. Miremos la segunda. La fidelidad la primera, la segunda. Vamos a ir al Salmo 92. En el verso, aleluya, 12, encontramos una aclaración allí. En el Salmo 92, verso 12, voy a leerlo. Y dice, aleluya, gloria al Señor. Aquí el verso 10 del Salmo 92. Dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Pero tú aumentarás mis fuerzas. Oye, y seré ungido con aceite fresco. Dios nos habla. Lo segundo de un cristiano es su estabilidad, su firmeza y su fortaleza en Dios. La fidelidad es la primera característica que Dios exige de nosotros. Lo segundo es que Dios nos quiere ver siempre firmes, estables y fuertes en Dios. Esas fuerzas, esa firmeza, esa estabilidad no viene de nosotros, no la hallamos aquí en nuestro entorno, viene del cielo. Observe como dice David en el verso 10 del Salmo 92. Pero tú aumentarás, tú, oh Dios, aumentarás mis fuerzas. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Mira lo que nos nombra, un animal que se caracteriza por su fuerza, por su fortaleza. Y dice que así debe ser un creyente. ¿Para qué quiere Dios que nosotros seamos fuertes, firmes, estables?
Porque es que Dios quiere, aleluya, que nosotros aprendamos a enfrentar la vida, venga como venga. Por eso es que la Biblia dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Las cosas que se presenten, vengan como vengan, Dios las permite. Y si nosotros tenemos la fuerza de Dios y tenemos la fortaleza del Señor, la estabilidad de Dios, estamos bajo la unción de Dios, dice que seremos ungidos con aceite fresco, la llenura del Espíritu Santo. Entonces vamos a enfrentar lo que venga sin temor alguno, sin temor alguno, porque Él está con nosotros, Él está para ayudarnos. Y una segunda característica o cualidad de un creyente verdadero es esa firmeza, esa fortaleza, esa estabilidad. En Santiago capítulo 1 verso 8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso es que tristemente vemos cantidad de hermanos que caminan un tiempo con Dios, luego se apartan. Inestabilidad continuamente. Están contentos, de pronto un problema, cualquier cosita los desanima, los apartó, les quitó el fuego, les quitó el fervor, se alejaron del Señor. Débiles en la fe, porque no buscamos la fortaleza de Dios. Es en Dios donde está la fortaleza. En Efesios capítulo 6, el verso 10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí no estamos hablando de la fuerza humana, no estamos hablando de la fuerza de subyugar a otro y de humillar a otro. Aquí estamos hablando de la fortaleza que Dios le da a un cristiano para que se niegue a lo malo, para que rechace el pecado y honre a Dios. Esa es la fortaleza, esos son los valientes de Cristo. A eso Dios los llama. Amigo, la fuerza que Dios quiere darle es para que usted pueda decirle al licor no, a la droga no, al desorden no, a la maldad no, y tomarse de la mano de Cristo y caminar con Él. Esa es la fortaleza que Dios quiere darnos. La fortaleza de negarnos a nosotros mismos, a nuestros placeres y a nuestros deleites, aleluya, y seguir a Cristo. Por eso Él llama y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para eso se necesita poder, para eso necesita firmeza, y eso lo da Dios. Pero una persona no se puede convertir porque sí. La persona cuando acepta a Cristo es porque Dios le toca el corazón, porque el Espíritu Santo lo guía. Es el Espíritu Santo el que convence, dijo Jesús. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si usted acepta a Cristo, es porque Dios le permite. Si está escuchando el mensaje, es porque Dios le da esa oportunidad. No la deje pasar. Y Él le da la fortaleza para que usted pueda decirle a lo malo, a lo ajeno, al pecado, a lo indebido, no. En 1 Corintios 10, 23, el apóstol Pablo dijo, aleluya, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré gobernar de ello. O sea, puedo hacer lo que me provoque, pero no voy a dejar que eso me domine y que eso me controle para no tener cuidado, no. Hay que ser sabio. Pablo mismo dijo, examinemos todo y retengamos lo bueno. Tenemos que aprender, la vida es de decisiones, y en la vida espiritual con mayor razón, donde nosotros tenemos que aprender a definir bien y a tomar decisiones sabias en Dios. Y para eso Dios quiere darnos fortaleza, estabilidad, firmeza, para que nosotros, como Daniel, que estaba, aleluya, en una nación ajena, en Babilonia, cautivo, allí propuso en su corazón no contaminarse, y no se contaminó. Dios lo respaldó, Dios lo fortaleció, Dios le dio firmeza y estabilidad a ese hombre para que no se contaminara, para que no fallara a Dios. Mire para qué es la estabilidad. Allí encontramos en el libro de Daniel a Daniel, y encontramos a 3 hermanos de Daniel, 3 hebreos que también allí estuvieron,
y se propusieron, igual que Daniel, a no contaminarse. Y a costa de su propia vida lo hicieron. Bajo amenaza de muerte se mantuvieron firmes y no se postraron ante la imagen que creó allí, hizo Nabucodonosor, ni la adoraron. Y estuvieron dispuestos a morir en el horno. Y fueron echados al horno. Pero ellos iban creyendo a Dios y sabían que si morían, iban con el Señor. Y si Dios le placía, les daba vida. Y los echaron al horno y luego salieron de allí triunfantes, victoriosos. Ni aun sus ropas tomaron olor a quemado, ni sus cabellos se chamuscaron, guardados por el poder de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire, ¿para qué es que Dios nos habla de fortalecernos? Es para no darle lugar al diablo, es para no darle lugar al pecado, es para no darle lugar a la desobediencia. Por eso, hermano, es que hay que consagrarse. Por eso, amigo, hay que depender de Dios. Esto es de constancia, fidelidad, de buscar a Dios diariamente, de orar, aleluya, de ayunar, de meter, aleluya, nuestra vida cada día en la palabra de Dios, de mantenernos firmes ahí, para que Dios nos dé la fuerza de rechazar lo malo, de rechazar lo ajeno. Hoy en día, por eso vemos una iglesia totalmente diferente a la de la Biblia. ¿Por qué? Porque la iglesia es débil, la iglesia es una iglesia inconstante, y por eso muchos se atreven a decir que Dios no mira lo de por fuera, sino lo de por dentro, porque son débiles. Dios, el Dios nuestro, mira por dentro y por fuera al creyente y quiere que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, fieles en todo, mostrándose fieles en todo, no defraudando en nada, para que en todo se adorne la doctrina del Señor. Fieles en todo. Dice, ser santos en toda vuestra manera de vivir. Para eso necesita fortaleza, para no dar brazo a torcer. Por eso hoy encontramos una iglesia que usted oye, moderna, materialista, mundana, ajena a la voluntad de Dios. Dios la está llamando a que se arrepienta. Dios la está llamando, está permitiendo todas estas cosas, llamando a la iglesia a que vuelva al primer amor, a que vuelva a las primeras obras, que vuelva al orden de la doctrina. Porque hoy los cristianos no se quieren negar al pecado. Hoy los cristianos quieren vivir el evangelio con su pecado. Quieren andar en el camino del Señor y andar en el mundo. Quieren vivir y comulgar con Dios y comulgar con los demonios. Y la Biblia dice que no es así. La Biblia dice, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Mire, ¿para qué la fortaleza? ¿Para qué la estabilidad? ¿Para qué la firmeza? Tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo y seré ungido con aceite fresco. El Espíritu Santo que quiere morar en usted, aleluya, para mantenerlo firme. El Espíritu Santo es el que lo sustenta, porque Cristo dijo, les envío el Espíritu para que esté con ustedes, para que les consuele, para que los guíe, para que les enseñe, para que les ayude, para que les guíe, gloria al Señor, a toda verdad, para que les recuerde las palabras que yo les he hablado y para que les enseñe las cosas que han de venir. Por eso Él es consolador, Él es fortaleza, Él es poder. Cristo dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Mire, ¿para qué es el poder? Para que seamos cristianos firmes. Antes de tener el Espíritu Santo, aleluya, los apóstoles, usted lo ve, hombres de Dios, caminando con Jesús, tuvieron a Jesús ahí y flaqueaban, fallaban, cometieron errores, se asustaron, muchas veces quedaron en vergüenza. Pero una vez que vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, y vino el Espíritu Santo y bautizó a los 120 discípulos que estaban allí, entre los cuales estaban los apóstoles, encontramos ya un Pedro diferente, lleno del Espíritu Santo, firme y estable. Donde vino el reto de los religiosos y los sacerdotes, ustedes hablan en ese nombre y les daremos muerte. No hablen en ese nombre, porque les daremos muerte si ustedes hablan en ese nombre. Y Pedro, mire, lleno del Espíritu Santo, le dijo, varones, juzguen ustedes si es lícito obedecer primero a Dios que a los hombres. Porque no podemos callar, no podemos callar lo que hemos visto y hemos oído. Mire esa autoridad con que habló. Por eso usted ve la iglesia en Hechos capítulo 4.
el verso 23 al 31, que vinieron los apóstoles también, Pedro y Juan, y les contaron las amenazas de las gentes contra ellos. Y allí dice, alzaron la voz unánimes toda la iglesia y oraron a Dios y le pidieron a Dios fortaleza. Y dice en el verso 31, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con poder la palabra de Dios. Mire el Espíritu Santo a lo que viene. Hay gente que cree que el Espíritu Santo es un emocionalismo, que el Espíritu Santo es un alboroto. No, el Espíritu Santo es poder de Dios, es Dios en usted, es Dios en mí, dándonos poder para estar firmes ante las acechanzas del diablo, firmes ante la tentación, firmes ante los problemas de la vida y salir siempre victoriosos, porque en Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Mire esa cualidad: firmeza, estabilidad, aleluya, poder. Dios quiere que nosotros entendamos eso, comprendamos eso, de la fuerza del Señor. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 16, y vamos a leerlo, gloria al Señor, en el verso 13 de 1 Corintios. En el capítulo 16 la palabra nos dice así, gloria al Señor, aleluya. Velad pues, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Mire cómo dice la Biblia, es la palabra de Dios. Velad, estad firmes en la fe, firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos. Esto no es para flojos, esto no es para cobardes, es para valientes. El mismo Señor Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. En Apocalipsis 21 dice la Biblia que los cobardes no heredan el reino de los cielos. Tenemos que aprender, esto es para valientes, para gente que le quiere dar la espalda al mundo y mirar a Cristo, seguir a Cristo, estar dispuesto a todo. Por eso dice, verad, aleluya, estad firmes en la fe, firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, aleluya. Nosotros tenemos que comprender eso. Dios quiere que nosotros seamos cristianos fieles y que seamos cristianos esforzados, firmes, valientes en Cristo, valientes. Por eso el Señor le dijo a Josué, capítulo 1, el verso 9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Valentía, no sentir temor ante las cosas de la vida, no sentir temor ante las adversidades. Si ve, se presentó una pandemia, ya la declaramos fuera de la tierra en el nombre de Jesús, pero Dios la permitió, y gracias a Dios que hubieron creyentes que no temblaron ante eso, sino que se mantuvieron ahí en el Señor con la fe y fieles a Dios, dependiendo de Dios. Muchos sintieron miedo, muchos se acobardaron, muchos se arrinconaron. Pero gracias a Dios por los creyentes que han podido estar firmes. No se ha podido congregar la iglesia, pero ellos se congregan diariamente con el Señor. Cada hermano, cada hermana en su casa, en su hogar, cada mañana se congrega con Dios en oración. Cada noche, aleluya, se congrega con Dios en oración, habla con Dios, se mantiene en comunión íntima con Dios, portándose firme en la fe, velando, portándose varonilmente, o sea, firme, fuerte, esforzándose en el Señor. ¿Cuántos, porque ya no se hizo reuniones y no se ha podido hacer los cultos por la emergencia mundial? Entonces, ¿cuántos ahorita ya no están orando, ya no están ayunando, ya no están leyendo la Biblia porque supuestamente no hay culto? No, es que el culto lo hacemos nosotros, cada uno. Recuerde que la Biblia lo dice, cada uno. En Romanos 12, verso 1, así que, amados, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiere decir presentarnos individualmente y rendirle culto al Señor diariamente, cada uno.
que cuando Dios nos permite congregarnos, nos dice congréguense. Y por eso dice, no se deje de congregar mientras puede, no se deje de congregar como muchos tienen por costumbre. Pero si no hay forma de congregarse, preséntese ante Dios. En Timoteo dice, procura pues con afán, con diligencia, presentarte a Dios. Mire, presentarte a Dios como obrero, como creyente, que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entienda, eso es el cristianismo verdadero. Yo no le estoy hablando de religiones, no le estoy hablando de alborotos, no le estoy hablando de altanería, le estoy hablando de una vida de comunión con Dios. Entre y salga salvo, acuéstese, duerma, aleluya, y despiértese salvo. Manténgase salvo en todo momento, en todo tiempo sean blancos sus vestidos y no falte el ungüento sobre su cabeza. Porque en el momento que menos esperamos, dice la Biblia, Cristo viene por su iglesia o la muerte llega. Y tenemos que estar listos para partir. Entienda eso. Hay que portarse firme. Hay que vivir fortalecido en el Señor. Gloria a Dios. Estoy terminando. Entendamos nosotros la palabra. Otra formita es, aleluya, el ser un cristiano fervoroso. Mire, un cristiano verdadero como tiene que ser. Una cualidad del cristiano es ser fervoroso, ferviente, fervoroso. Un cristiano, aleluya, que está ardiendo en el Espíritu. Y lo dice aquí en Romanos capítulo 12, el verso 11. Romanos 12, 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu, en lo que requiere diligencia, en lo que requiere cuidado, afán, no perezosos. No perezosos. Por eso tenemos que aprender a ser diligentes. Dice, procura pues con diligencia presentarte a Dios. Diligente, con afán, con cuidado, con premura, de presentarte a Dios como cristiano que usa bien la palabra de Dios y que no tiene nada de qué avergonzarse. Entonces, ¿qué dice aquí? Que en lo que requiere diligencia, no perezosos. La pereza, hermano, destruye. La pereza en la parte humana, la pereza empobrece, dice la Biblia. La pereza en la parte humana hace pasar hambre. La pereza en la parte humana hace sufrir innecesariamente. Y la pereza en la parte espiritual, hermano, destruye. La pereza en la parte espiritual acaba, mata, produce muerte, produce desgracia. Y por eso dice, en lo que requiere diligencia, cuidado, atención, no perezosos. Usted y yo sabemos, y Dios nos está enseñando, que la vida espiritual es de cuidarla. Jesús nos enseñó a cuidarla. Y Jesús, en lo que requería diligencia, no era perezoso. Usted lo ve en Marcos capítulo 1, verso 35, levantándose aún muy de mañana y siendo aún muy oscuro, se iba a un lugar solitario y allí oraba. Miren, levantándose muy de mañana. Siempre ha escuchado usted la enseñanza que hay que madrugar a orar, pero no lo hace. Usted dice, hermano, yo oro en el día. Sí, sí, pero si Dios dice que es de madrugada, es de madrugada. Que Dios nos dé tiempo de hacerlo en el día, gloria a Dios. Pero si Dios dice que es en la madrugada, es en la madrugada, porque Él lo hizo. Se levantaba muy de mañana, siendo muy oscuro, 3, 4 de la mañana. Estaba el maestro levantándose y yéndose a un lugar solo a orar. En Lucas capítulo 6, verso 12 dice que se iba al monte por las noches y pasaba las noches orando. En lo que requiere diligencia, no perezoso. En la vida espiritual, la pereza empobrece, la pereza acaba. Por eso hay tanto cristiano pobre, no tiene fe, no le puede creer a los milagros de Dios, no puede creer a las maravillas de Dios, mucho menos puede creer a la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque en lo que requiere diligencia es perezoso.
Dios nos llama a orar. Dice en Lucas 18, verso 1, que refirió una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. En Mateo 26, 41 exhortó a los 3 discípulos en el huerto de Getsemaní y les dijo, aleluya, velen y oren para que no entren, para que no caigan en tentación, para que no pequen. Velen y oren. Porque les digo que la carne es débil, el espíritu está dispuesto. Eso lo sabemos todos. ¿Por qué peca un cristiano? Porque está carnal, deja de ser espiritual. Tenemos que entender eso. Por eso Dios nos llama a estar firmes, fuertes en el Señor. Y por eso dice que hemos de ser fervientes, activos, ardientes en el espíritu. Usted encuentra en Apocalipsis capítulo 3 y el Señor le habla a la iglesia de la Odisea y le dice, aleluya, el problema de la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis 3, y leo la Biblia, gloria al Señor, en el verso, gloria al Señor, aquí encuentro 16, Apocalipsis 3, 16. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oiga como dice Dios. Dice en el verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. No eres ni cristiano fervoroso, ferviente, ni eres una persona ajena a las cosas de Dios. Porque dice así, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te rechazo, te repudio, no te admito. Mire lo que Dios le habla a la iglesia de la Odisea. Por el estado, un estado tibio, un estado mediocre. ¿Y de dónde viene la tibieza? ¿De dónde viene? Oiga, tome usted una cantidad de agua hervida y tome otra cantidad usted de agua fría y mezclas y viene el estado tibio. Y el agua tibia tiene una característica. El agua tibia se toma cuando la gente tiene problemas digestivos y necesita arrojar. Produce vómito. Produce el vómito. Y por eso el Señor dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomito. Tienes unas cosas del cristianismo y tienes otras cosas del mundo. Y no podemos servir a dos señores. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, fervientes, ardiendo en el espíritu, firmes en el Señor, aleluya, llenos del fuego de Dios, llenos de la unción de Dios, sirviendo al Señor. Dios llama a la iglesia. Entienda esto, son cualidades, son características que Dios quiere que las miremos, las tengamos en nosotros si realmente estamos esperando la venida de Cristo. Por eso en 1 de Juan capítulo 3 verso 3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de salvación, la esperanza de irse con el Señor. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oiga, purificarse a sí mismo no quiere decir que nosotros nos podamos purificar por nuestros medios, no. Purificarse a sí mismo quiere decir que se preocupa, se esfuerza, aleluya, y se mantiene activo, ardiendo en el espíritu para estar listo para irse con el Señor. Porque el Señor aparecerá por cristianos salvos, cristianos fervientes en el espíritu, cristianos avivados, cristianos firmes, estables, cristianos fieles. Oh, gloria a Dios. Entienda esto y déjese bendecir por Dios hoy. Por eso dice que nosotros, relacionándonos con el bautismo, dice que fuimos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo, para que así como Cristo resucitó para la gloria del Padre, nosotros vengamos a tener una vida nueva. Si usted de esos cristianos que todavía anda con Dios un rato, otro rato con el diablo, usted un día está contento, otro día está desinflado, usted un día está en sano juicio, otro día está borracho, usted viviendo está muerto. Dios dice, aborrezco esa vida espiritual, no la tolero, la rechazo, la repudio, por cuanto no eres ni frío ni caliente. Dios a un cristiano tibio,
Dios no lo tolera. Por eso hoy reaccione, hermano. Vuélvase a Dios, aleluya. Vuélvase a Dios. Ruéguele a Dios que le vuelva el primer amor, gloria al Señor. Y que vuelva ese fervor, ese anhelo por orar, ese anhelo por buscar a Dios, por ser un cristiano verdadero. No sea mentiroso, ni sea hipócrita, porque de nada le sirve. Esto es salvación, vida eterna. Esto no es para tener dinero, esto no es para tener mejor casa, esto no es para tener mejor carro, esto no es para tener mejor ingreso. Esto es para tener vida eterna con Cristo Jesús. Librarnos de la ira venidera, librarnos del lago de fuego, condenación eterna. Entiéndalo hoy. Tenemos que ser fervientes. Oh, gloria a Dios. Estoy terminando. Y quiero leer, gloria al Señor, allá, gloria a Jesús, en Efesios capítulo 4, el verso 14 y 15. Y leo la palabra de Dios para bendición de nuestras almas. Efesios 4, verso 14 y 15, dice la Biblia: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Oiga, como dice aquí, ya no seamos niños fluctuantes, movidos por cualquier viento de doctrina. Hay hermanos que no saben ni qué es lo que creen. Hay hermanos que ayer se mantenían en la palabra, pero se ponen a escuchar y a mirar toda clase de cosas que anuncian las gentes y luego resultan confundidos y no saben ni en qué creen. Dios nos llama a ser cristianos, óigame bien, formales, serios en la doctrina, Aprenda eso. Eso es un cristiano formal, serio, recto en la doctrina, responsable en la doctrina. Responsable. Usted que ayer era un cristiano fervoroso, era un cristiano activo, le gustaba colaborar en la obra. Para usted, mire, el colaborar, usted sabe que yo poco toco este tema, pero Dios me dice que lo hablo. Pero cuando usted era celoso y cuando era un cristiano salvo, usted era feliz diezmando, ofrendando. Y hoy dice que no. Hoy dice que no hay que hacerlo. Hoy dice que no, que eso es del Antiguo Testamento y saca un poco de conjeturas. Pero sea del Antiguo Testamento o del Nuevo, Dios a usted le da para la comida. Dios a usted le da, aleluya, para sus gastos. Y Dios le exige que usted lo haga. Aprenda. Pero cuando era un creyente activo, fervoroso, firme, fiel, lleno del Espíritu, mire, ¿sí? No lo movía nada. Antes lo criticaban porque a usted le gustaba colaborar, le gustaba hacerlo en la obra y todo eso, y muchos le criticaban eso, y usted firme. Pero ¿qué pasó? ¿Qué lo movió de esa estabilidad? Mire, dice que para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento, doctrina y estratagema de hombres que usan, oiga, con astucia las artimañas del error. Viene un demonio y le mete un error y de una vez se dejó creer el cuento y se olvidó de la doctrina. Se olvidó. ¿Es del Antiguo Testamento el diezmo? ¿Es de la ley? ¿Sí? Si usted cree que es de la ley, sepa el diezmo desde cuándo viene. Viene desde el tiempo de Abraham. La ley viene después de Moisés, cuando Moisés las recibió en el monte, siglos después. Pero el diezmo viene, mire, ¿desde cuándo? Desde el tiempo de Abraham. Y Abraham venía de la victoria y salió Melquisedec. Y Abraham le dio el diezmo de lo que traía del botín. Y él lo bendijo. Y Melquisedec, ¿sabe usted quién es Melquisedec? ¿Se le olvidó? Que dice la Biblia que Melquisedec es tipo de Cristo. Y por eso el sacerdocio es según el orden de Melquisedec. No tiene principio ni tiene fin. La Biblia no nombra ni principio ni fin de Melquisedec. Cristo ni tiene principio ni tiene fin. Pero mire, por unas monedas, por unos papeles, va a perder su salvación. Aprenda. Ya usted no se goza en hacer eso ni quiere hacerlo, ¿ve? Porque ha perdido el fervor de Dios. Ha perdido el orden de Dios.
Ha dejado de ser firme en su vida espiritual. Ha dejado de ser fiel a Dios. Por eso estos hombres de Dios lo enseñaron. Y en el Nuevo Testamento, cuando Jesús exhorta a los fariseos, en Mateo 23 el Señor les dice: fariseo hipócrita, que diezmáis el comino y el eneldo, y dejáis la misericordia y la justicia a un lado. Fariseo, era necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Oiga Jesús, era necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Dios no es materialista. Dios no va tras nuestro bolsillo. Si alguien va tras su bolsillo, córrase de ahí. No nos sirve. Un cristiano verdadero no va tras el bolsillo de nadie. Un cristiano verdadero depende de Dios. Pero Dios sí nos enseña a ser gente generosa y dadivosa, agradecidos. El diezmo es un testimonio que damos de lo recibido de Él. Si nos da poco, damos poco. Si nos da mucho, damos mucho. Él quiere la fidelidad. Él quiere la fidelidad, la obediencia. Y termino. Observe aquí cómo nos enseña la Biblia. Dice: sino que crezcamos en la verdad, en amor. Crezcamos en todo en eso, en la cabeza que es Cristo. Y aleluya, en Tito, capítulo 2, el verso 7, para terminar, leo la Biblia. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Un cristiano formal. Presentándote tú, oiga, como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. La doctrina es para enseñarla para vida eterna. Por eso es que nosotros no usamos payasos para predicar. Nosotros no usamos cositas de esas para predicar. No hacemos obras de teatro para enseñar el mensaje. No. Entienda lo que es una obra de teatro. Es algo ficticio. Es algo ajeno. ¿Sí ve? Pero la gente no entiende. Y hoy muchos son creyentes gracias, según ellos, a una obra de teatro. Y lo que son es artistas. Y el Evangelio no tiene artistas. El Evangelio hace personas nuevas. La doctrina es seria. Usted ve a Jesús colocando ejemplos con la naturaleza, con lo que el hombre entiende. Pero usted no ve a Jesús haciendo obras de teatro. Usted no ve a Jesús colocando a sus discípulos a hacer obras de teatro. No, vaya y prediquen el Evangelio, enseñen lo que yo les he mandado. Hablen lo que yo les he hablado y den lo que yo les he dado. De gracia recibieron, den de la misma forma, de gracia. Entienda eso, mostrando seriedad, un cristiano formal. Entienda, hoy vamos a orar. Hágase un cristiano verdadero. No se engañe, porque si no vivimos la doctrina, hermano, no hay vida eterna. Aquí Dios nos tiene paciencia. Y aquí Dios nos va llevando. Con paciencia nos va llevando, con tolerancia en su amor, nos va, aleluya, ministrando y nos va enseñando y cada día nos va puliendo, nos va corrigiendo. Por eso cuando se reúne la iglesia pueden entrar los que quieran, pueden oír la palabra y toda gente que viene, a veces no viene, a veces asiste juiciosa, a veces no asiste juiciosa y todo. Y piensan que supuestamente que ese es el Evangelio. No, es la oportunidad de Dios para que seamos cristianos estables. Aquí Dios tolera, Dios ve que mucho cristiano no es firme, no es estable y sin embargo no lo abandona, lo ayuda, lo sana si está enfermo, lo levanta si está caído, le da fuerzas nuevas, lo saca adelante de las situaciones de la vida. Y mucho cristiano cree que por eso es que está bien con Dios. No, es Dios dándole la oportunidad que se corrija, porque sin santidad nadie le verá. Acuérdese usted y termino. Acuérdese de un cristiano que era apóstol y se llamó Judas, y fue y echó fuera demonios, y fue y sanó enfermos, y fue y vio la gloria de Dios en el nombre de Jesús.
Y Jesús sabía que Judas tenía una atadura, que no era fiel en una cosita, y era que le gustaba extraer de las ofrendas. Sin embargo, Jesús, mire, conociendo eso de él, lo puso al frente de recibir las ofrendas. ¿Sí? Muchos juzgan, pero ¿por qué ese hermano, esa hermana, por qué que se porta así? Y mire, Dios la usa y esto. Es Dios dando oportunidad, porque el que usa es Dios. Y nunca avergonzó a Judas. Siempre supo el maestro. Usted sabe que el Señor lo sabía todo. Y por eso les hablaba tanto de no tener codicia, de no querer enriquecerse a su manera, de no querer amar el dinero, todo eso, que no se le podía servir a dos señores, que no hicieran tesoros aquí. Todo eso les hablaba el Señor. Les dijo: la felicidad lo menos consiste en la cantidad de bienes que posee. Y Judas oyó todos esos mensajes y nunca prestó atención. Pensó que el Señor lo ignoraba, que el Señor no le había problema a eso y que él iba a triunfar. Vino Satanás y lo engañó por la parte débil, que Jesús siempre quiso hacerlo libre, pero Judas nunca se lo entregó a Dios. Donde Judas le entrega al Señor ese problema, el Señor lo hace libre de esa avaricia y no se hubiese perdido Judas. Mira. Pero vino el maligno, usó a los religiosos, le ofrecieron dinero y como eso era la debilidad de él, pensó hacer más y por hacer más, según él, hizo menos. Y se ahorcó. Se perdió Judas. Porque tuvo la oportunidad de corregir y nunca lo hizo. Tuvo la oportunidad. Pedro tuvo la misma oportunidad. Pedro negó al Señor. Lo maldijo. Y luego cuando el gallo canta, Pedro se acuerda de las palabras de Jesús sintiendo su mirada. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro fue a solas y lloró, mire, en la presencia del Señor. Y Dios lo levantó. Le entregó Pedro al Señor su cobardía. Porque por cobardía fue que lo negó. Por miedo de que le hicieran lo mismo. Él, según creía que si decía que era de Cristo, le iban a hacer lo mismo. Y por eso lo negó, por miedo. Pero afuera lloró, le rogó a Dios y Dios lo restauró. Entienda hoy, no se engañe, hermano, con ataduras no vamos a ir al cielo. Con ataduras no vamos a tener vida eterna. Por eso dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hoy es un momento oportuno para arreglar la vida con Dios. Amigo, entienda, necesita a Cristo para que tenga vida eterna, porque solo Él dio su vida y derramó su sangre para perdonarle sus pecados y darle salvación. Hermano, no andemos con cuentas pendientes con el Rey. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Procura pues con diligencia en presentarte a Dios como cristiano aprobado, que usa bien la palabra de Dios y que no tiene nada de qué avergonzarse. Y terminemos con lo que el Señor nos enseñó en Mateo 5:48. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cierre sus ojos y adoremos a Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús por la palabra que nos ha brindado. Permite que el mensaje quede grabado en cada corazón y cada amigo pueda tener un encuentro personal con Jesús y alcanzar vida eterna. Cada hermano que está frío, tibio, descuidado, atado, pueda acercarse al Maestro hoy y recibir liberación, reconciliación, redención, oh Dios, y volver a la comunión íntima contigo para vida eterna. En el nombre de Jesús, gracias. Aleluya. Amigo, vamos a orar. Yo le quiero invitar a que acepte a Cristo. Salvación no hay sino en Jesús. Y recuerde que el Evangelio, el propósito del Evangelio es darnos vida eterna. Por eso, ahí donde usted está, cierre sus ojos y ore conmigo y diga así: amado Dios, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador.
y creo que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Te confieso mis pecados y te suplico me perdones, me limpies en la sangre que vertió el Señor Jesús en la cruz del Calvario y escribe mi nombre en el libro de la vida. Acepto al Señor Jesús como mi Salvador y mi Señor. Y creo que Dios el Padre levantó al Señor Jesús de entre los muertos. Me declaro libre y salvo. Cambia mi mente, cambia mi corazón, transfórmame, moldéame, hazme una nueva persona para vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Que yo pueda ser a partir de hoy un cristiano fiel a ti, firme, fuerte, aleluya, ferviente, Señor, y un cristiano formal, serio, íntegro, responsable y recto en la palabra de Dios. Ayúdame y me declaro libre y salvo. Mi mente cámbiala y dame la mente de Cristo y mi corazón múdalo en un nuevo hombre, una nueva mujer para la gloria de tu nombre. Amén. Padre, mira a los que han hecho la oración. Bendice ese varón, esa mujer, anciano, adulto, joven, niño, santifícalo, lávalo en la preciosa sangre de Cristo y perdona su más mínimo pecado. Hazle una nueva criatura ahora mismo, cámbialo y transfórmalo. Dale la mente del Señor Jesús, Dios mío, y su corazón múdalo en un nuevo hombre, una nueva mujer en Cristo Jesús. Te pido ahora mismo que su cuerpo sea ligado al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y le declaro salvo y libre. Y manténlo firme hasta que Cristo venga. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Mira la iglesia, mira tanto hermano descarriado, frío, descuidado, negligente. Señor, ayúdalo, levántalo. Tanto hermano carnal, tanto hermano atado por las cosas de la vida nuevamente. Permite que tu santa palabra ahora mismo halle cabida en su corazón. El Espíritu Santo venga sobre él, sobre ella y reconcílialo contigo. Que se arrepienta, que se humille, que se consagre a ti, que se acerque a ti ahora mismo en el nombre de Jesús y reciba de parte tuya la oportunidad y vuélvelo al primer amor, vuélvelo a las primeras obras, rompe esas cadenas de mundo, de pecado, de vicio, de corrupción, de engaño que está atando ese hermano, esa hermana, en el nombre de Jesús y encamínalo por la senda de la vida, Padre mío, ordénale sus pasos. Y ahora enséñale a guardar tus mandamientos, porque tú eres nuestro Dios y tu buen espíritu lo guíe a tierra de rectitud, para la gloria de tu nombre. Lo declaro en victoria y en bendición. Bendice la iglesia y manténnos en un primer amor contigo, por favor, para la gloria y la honra de tu nombre, en lo poquito que resta. Gracias en el nombre de Jesús. Mira a los enfermos, para terminar oramos por ellos, y te pido que cada persona que está enferma, en quebranto de salud, esté donde esté y en la condición que esté, ahora mismo ministrale, Padre, en tu amor. Permite que tu Santo Espíritu esté allí presente y tu mano santa, amado Jesús, esté posando sobre cada persona. Y yo reprendo el cáncer, reprendo la enfermedad, leucemia, diabetes, artritis, reumatismos, osteoporosis, Señor. Reprendo problemas cerebrales, problemas coronarios, reprendo problemas de tuberculosis, lepra. Reprendo problemas de sida, coronavirus, reprendo problemas de matriz, problemas del colon, problemas de próstata, reprendo problemas digestivos, gástricos, Padre mío. Desaparece dolencias, achaques del diablo. Ahora mismo crea riñones nuevos, crea pulmones nuevos, crea órganos nuevos, columnas nuevas. Se rompan cadenas, se rompan yugos. Ahora mismo desaparece la enfermedad, desaparece el dolor en el nombre de Jesús, la aflicción en la carne. Poder de Dios, dale vista al ciego, sonido al sordo, voz al mudo. Crea dentaduras, platifica dentaduras, obra milagros, baja el sobrepeso, aumenta el bajo peso, libera, Dios mío, y libra de cánceres y libra, Dios mío, de ataques de epilepsia, oh Dios, y de ataduras del diablo, enfermedades y dolencias, pestilencias que en medio del día destruyen, Padre, salgan de los cuerpos en el nombre de Jesucristo. Rompe cadenas de licor, rompe cadenas de droga, rompe cadenas de sodomía, desana sus cuerpos, sánalos para la gloria de tu nombre. Poder de Dios, milagros ahora mismo, maravillas, Señor. Desaparece problemas de vena, varice, toda enfermedad, todo dolor, todo cáncer y toda dolencia salga de los cuerpos y reciban salud, Padre mío, en el nombre glorioso de Jesús. Los paralíticos se levanten, sus piernas se afirmen y alaben tu santo nombre, Padre. En el nombre de Jesús cito tu palabra y creo que por las llagas de Jesucristo fuimos curados. Por esa palabra declaro sanos y libres y hacen lo que no podían hacer. Saca de estado de coma, Padre mío, saca de los hospitales las gentes, ministra sanidad y liberación, y la gloria y la honra toda te pertenece a ti.
en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Amados míos, gracias a nuestro Rey por permitirnos compartir la palabra de Dios. Si Dios permite, mañana estaremos a las 10:30 de la mañana compartiendo la palabra del Señor. Pero no olvidemos, iglesia, madruguemos a orar y nuestro compromiso de buscar a Dios. Recuérdelo, iglesia, que seguimos en nuestro compromiso con el Señor, unidos clamando a Dios, declarando la pandemia fuera de la tierra. Cesó mortandad, cesaron contagios y se sanaron los enfermos de coronavirus, porque Cristo echó fuera ese demonio de la tierra. Y se pregona la libertad sobre las naciones para que las gentes entren, salgan con toda bendición, se pueda congregar las gentes, se pueda congregar el pueblo, gloria al Señor, con toda libertad en el nombre de Jesús, y la gloria la damos al Señor. Amados míos, si desea contarnos un testimonio, llámenos al 314-300-309, hermano Germán Duzán. Estamos para oírle y deseo que mi Señor me los bendiga y me los guarde. Gloria al Señor. Y declaro la mano del Señor abierta sobre la iglesia y sobre el mundo, proveyendo en lo material y financiero lo necesario. Puertas abiertas para las gentes que requieren empleo, ingresos se aumenten para los que necesitan, y todos y cada uno tengamos lo necesario conforme a la voluntad de Dios, y así honremos al Señor. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, y hasta pronto.